textiles, calzado, juguetes, accesorios para las motos, para la vida cotidiana, para lo que quieran. Incluso puede llegar a ver animales vivos. Hoy vamos a rememorar, a volver sobre nuestros pasos en un gran contenido que hay en nuestro canal. Es el de los mercados de Vietnam. Atención, se pone el semáforo en verde para cruzar. De todas maneras hay que verá porque hay mucho tránsito. Este es uno de los mercados más importantes del barrio donde nos estamos hospedando. Saben que lo interesante es que en estos mercados uno va a encontrar cualquier cosa, O sea, acá te puedes encontrar no solo comidita para desayunar, que es temprano en la mañana y probablemente algo va a caer para nuestros estómagos, sino que también vas a poder encontrar un montón de ropa, mucha indumentaria, porque acá en Vietnam son como especialistas en la confección de camisetas, pantalones y demás. Entonces lo primero que vemos, ni bien ingresamos al mercado, es toda la zona de telas, principalmente, que hay de muchas variedades, ¿no? Acá para armarte tu vestido. De hecho te arman tus propios vestidos, ¿no? Como que te podés tomar las medidas. No sé si es el caso de este mercado, pero podría ser. Sí, lo es porque estoy viendo que venden todas las telas y probablemente acá ya te hacen como el molde para que después te puedas llevar tu vestido. Mirá, ¿ves? Ya se lo ponen ahí como para que yo lo pruebe la señora. Ella elige lo que serían flores para el té. Estas flores, mirá, 40 dons los 100 gramos, supongo que es. Esta la tomamos un montón. Sí, te deja los dientes teñidos del color de la flor. El problema fue ese, que nos tenía los dientes. Porque son muy ricos, pero obviamente son flores naturales, entonces tienen como el color original, auténtico, que se va destiñendo con la infusión. Acá hay algunas semillas, mirá, semilla de girasol. Mirá, esto es maíz disecado. No sé si será para los caldos. Muchas veces preparan elaboraciones, caldos, comidas típicas con de todo. Le ponen cosas que yo no sé bien qué son. Pero bueno, un poco viene por acá la mano, ¿ves? Mucha fruta disecada. Mirá estos caramelos, Paulita. Son como unos caramelos, pero de hierbas. Tienen como el contenido de hierba. Acá con esto es lo que se arman los rollitos primavera. Mirá, ¿ves? Tienen las planchas para armar los rollitos primavera, los típicos spring rolls. Sí, mirá qué lindo los fideitos. Y los fideitos para hacer los caldos. Son riquísimos. Acá, la verdad que estoy viendo que es un mercado de barrio muy tranquilo. Hay un montón de productos, digamos, todo lo que podés encontrar en tu supermercado chino de confianza en el barrio, en la ciudad donde vivas. Acá lo tenés por mayor y por mil, obviamente, porque estamos en uno de los países donde mejor gastronomía hay. Pregúntame si se come arroz en Asia. Tenés diferentes tamaños, formas. Para mí esto es todo lo mismo, pero en realidad tienen muchas diferencias. De hecho, hasta en distintos colores y obviamente distintos precios. Hay una variedad interesante de arroces. Cada uno debe tener como incluso hasta su sabor. Estoy viendo que la mayoría de las cosas se venden por kilo. Entonces es como que muchos de los vendedores y vendedoras que están en los puestos están como tranquilos. No es un mercado donde te griten, te llamen para comprar, sino que básicamente es el lugar donde la gente viene a hacer sus compras, a conseguir los insumos. Hay muchos vendedores callejeros o revendedores que vienen a este tipo de mercados a conseguir la materia prima o quizás algún producto un poquito más elaborado y después lo venden en su puesto de la calle. Lo que podemos ver es que los espacios son muy reducidos, ¿no? Es un pasillo angosto. Mirá qué bonitas las bolsas. Y miren el puesto tiene apenas lugar para una persona, el resto son todas cajas y bueno, obviamente la mercadería y las vendedoras siempre están sentadas como en estos banquitos chiquitos, siempre están ahí. Chao. Obviamente hay para todos los gustos en este tipo de mercados. Mirá, para la señora que viene a comprarse unos buenos corpiños tenés todo tipo de detalles. Y pijamitas, los pijamitas son muy importantes. Son muy importantes porque la gente anda mucho entre casa, ¿viste? Vestida. Sale mucho con el pijamita. Sí, se sale un poquito. Y mirá los camisolas. Mirá, son preciosos, me encantan los pijamitas. Bueno, producto de higiene, acá no te podés quedar sin un desodorante, un dentífrico porque lo conseguís fácilmente. Mirá incluso la pasta gigante. Viene con cepillo de dientes, viene con todo preparado. Las cosas no tienen precio. Porque acá le preguntás un precio y sabes que arrancás con una discusión que se va a tomar 4 días para comprar tu shampoo nomás. Solo vi que tengan precio los productos así, frutos secos que se compran por kilo. Pero bueno, después hay que andar a chequear si la balanza está en condiciones. Y acá nos acercamos a la zona de bazar donde nos encontramos con las tacitas para preparar café.
Chao. La gente es muy amable, muy tranquilos obviamente porque es tempranito de la mañana, creo como que el comercio va fluyendo con el correr de las horas y nos reciben bien, me gusta porque hay una buena recepción para nosotros que venimos de afuera visiblemente. Acá nos encontramos con un montón de frutas como caramelizadas, ¿no? Hay algunos higos, incluso hay cosas que no sé qué son. Esto está buenísimo, mirá el kiwi, es lo único que reconozco, el resto está todo tan elaborado que no sé bien qué es. Y saliendo a lo que sería la parte exterior ya empezamos a encontrarnos con los puestitos de comida. Mirá, estos podrían ser tamales, Paulita. Tranquilamente en cualquier parte de Latinoamérica esto sería un tamal, pero me parece que adentro tienen arroz con pescadito. Va, por lo menos los que probé en otra época tenían arroz con pescado, o sea, así con ese pescado disecado. Entonces es como que el sabor es muy intenso y se comprime en esas hojas parecidas a los de los tamales. Y está bastante bueno, pero no sé si es mi preferido. Acá obviamente como estamos en la parte exterior nos vamos a empezar a encontrar con los insumos frescos. Mirá, hacen el tofu frito. Esto es tofu frito, mirá. ¿Ves? Todas estas son elaboraciones a base de tofu. Y ahí obviamente te lo venden crudo para preparar. Hacen las bolsitas, ya tienen las bolsitas armadas, como para que te lleves el snack y vayas comiendo. Y acá mismo creo que tiene la señora la cocina donde te preparan cosas, ¿no? Como le pedís. Y todo es a base de tofu. La comida en Vietnam es súper deliciosa porque está muy bien condimentada y suele tener diferentes ingredientes. A su vez también tienen cosas muy saludables porque nos encontramos con que hay mucho tofu, muchas verduritas. Acá la carnicería, Paulita, mirá, la refrigeración a la intemperie con el clima que suele hacer calor en esta zona, se tiene que vender toda la carne hoy porque si no se vende, básicamente esto ya no sirve. Pero como después todo esto va a la cacerola, al guiso, muchas veces termina cociéndose a altas temperaturas durante varias horas y bueno, medio como que ahí se mata todo. Esto es lo que yo estaba buscando. Esto es lo que yo estaba buscando, chicos. Quiero que sepan, acá llegamos a lo que sería la parte exterior del mercado, donde podemos ver, bueno, acá la señora sentada en el banquito pequeño. Esto me encanta esta dinámica del banco pequeño, con todos los pescaditos ahí. A ver, vamos a ver, yo quisiera comer una frutita del dragón, a ver si alguien la prepara cortadita. ¿Cómo que no? Miren, estamos como en un pasillo del exterior, pasan las motos, me voy a quedar quietito para que me esquiven porque la verdad que hay mucho movimiento. Y además, obviamente, la gente que está comprando. De un lado tenemos lo que serían las frutas y las verduras. Mira, Paulita, ahí tenés la fruta. Terminaste con un sombrerito. Me dio una bolsa para que me proteja de la lluvia, una genia. Estaba muy concentrada ella porque estaba vendiendo un montón. Pero una vez que ya compré se aflojó, me sonrió, me dio esto para que me cuide de la lluvia. Yo creo que ella me vio con el flequillo porque se usa mucho el flequillo acá. Dijo, eso no puede quedar así. El style de este muchacho, mirá lo que es. Sentadito en su moto, en patas. A mí me gusta la vida que tienen los vietnamitas cuando están relajados, porque muchas veces puede estar pasando de todo en la calle, pero ellos ni se inmutan, están manteniendo el equilibrio en su moto. Obviamente son flaquitos y pueden quedarse quietos ahí como con una pasividad que realmente yo les admiro porque los veo que están siempre muy relajados, muy tranquilos en medio del caos. Son divinos, la verdad que estoy re contenta porque tengo en mis manos la fruta más rica del mundo. La famosa pitaya. La fruta del dragón, también conocida como pitaya. Esto en Vietnam crece, pero como si fuese pastito por todos lados. También se come mucho en Centroamérica, en Colombia. Esta tiene un buen precio. En el resto del mundo tenés que dejar un riñón para comprarte una de estas. ¿Cuánto te salió esa gran fruta? Porque la verdad que es bastante grande, mirá el tamaño que tiene. Y es pesada, ¿eh? ¿Cuánto salió esto? Me salió 10.000 dong. Ah, muy barato. Estamos hablando de que una pitaya tamaño grande, bien pesadita. 1 kilo pesa. ¿1 kilo? ¿En serio? ¿Exactamente 1 kilo? ¡Fua! Estamos hablando de que 10.000 dongs son, para que tengan una referencia, 40 céntimos. O sea, es un precio inimaginable en otra parte del mundo. Hace poco estuve en un mercado en Europa y me quisieron cobrar 6 euros por la mitad. O sea, imagínate, la mitad de esta fruta partida al medio, 6 euros. Cuando acá, con 6 euros, me puedo comprar el puesto, básicamente. Increíble. Estoy hablando con total normalidad y me acabo de acordar que tengo una bolsa. No, acá les muestro, hacen con los pescaditos unas magias así secadas, como que son muy chiquititos, ¿ves? Mirá.
Acá un pescadito. Esto yo imagino que va para el guiso, ¿no? O para el snack. Eso yo lo vi, por ejemplo, para el snack no es que se come así seco como está. Vos elegís el pescadito, le decís, bueno, dame este, y ahí lo cortan y lo saltean, lo condimentan y no sé si lo calientan también. Che, mirá los fuet, los chorizos, las cositas acá como para picar el salamín colgado. Parece artesanal todo, ¿no? Sí, para mí eso se debe usar mucho, bueno, sí, para las sopas, pero también para los sándwiches, para los banh mi. Claro, sí. Acá la pescadería, che, te digo, los pescados tienen pinta. Mira, acá nos encontramos con unos caracoles vivos. Se están moviendo incluso los caracoles. Hay que tener cuidado con las motos porque estamos en Vietnam, viejo, más vale, las motocicletas te van comiendo los talones, pasan por los costados, uno tiene que estar atento porque ni siquiera en el mercado uno se puede relajar. Yo camino muy lento igual que ellos porque vine en chancla. Cuidado. Paulita, esto es la verdad que es milagroso lo que estás haciendo, estás en chancla, yo no veo grandes posibilidades de que no termines embarrada. No, voy a terminar embarrada. Precisamente yo hoy me desperté, miré por la ventana y dije, a ver cómo está toda esta gente, y efectivamente estaban todos en chancla. Mirá, hasta el de la bici. Todos van en chancla, Claro, dije hay que salir así porque con lo que llueve las zapatillas se te mojan y la humedad que hay no se te seca nunca más. Yo no sé dónde vienen las bocinas. Todos lados. No, y vos que le decís a tus amigos, no, tengo un auto chiquito, no puedo llevar nada. Bueno, miralo como llevan todo acá en Vietnam. Los delivery. Los muchachos de la moto se llevan todo, bien cargadito hasta el correo. Con todos los paquetes, las encomiendas. Y vos que le decís a tus amigos, no tengo espacio en el auto, no entra nada más. Este es el mercado central, el más importante de la ciudad. Quizás a lo mejor está un poquito adaptado para los turistas, pero yo creo que muchos vietnamitas vienen a comprar. Yo creo que lo que no encontremos acá es porque no existe. Vamos a cruzar la calle. Miren, ya de apariencia es un mercado con la arquitectura colonial. Recordemos que Vietnam tiene un pasado de colonia francesa. Entonces, este tipo de mercados se fundaron en las épocas coloniales. Lo primero que observamos ni bien entramos son relojes, una gran variedad y también algunas gafas. Mirá cómo te la vienen a vender rápidamente. Son rápidos los muchachos, La vieron a Paulita que se está probando y todos quieren venir a vender. Quedan bárbaras. Están buenas, la verdad, Hay que decir, son unas lindas gafas. Y ahora, ¿sabes qué? ¿Cuánto me va a querer abrochar este man por esto? A ver, probate de vuelta. $1.000.000. Están buenas estas, Acá nada tiene precio, así que todo se regatea, me imagino, Paulita. Será cuestión de preguntarle al amigo, que ya lo veo con la calculadora ahí, preparada para ver qué precio te hace. Amigo, ¿cuánto sale esto? ¿Dice ahí? Se pasan la bola, miran, saca la calculadora rápidamente. La magia del mercado comienza así, mirá. Vamos a ver cuánto sale una gafa. 300. Pero claro, me está cobrando un montón, son Te $10. estás cobrando $10 una gafa, está bien, ok. Come on. Bueno, esto es así, muchachos. Entras al mercado, automáticamente te ofrecen sus productos, nada tiene precio, todo se regatea. Acá la primera pregunta que tenés que hacer es how much. Hacer con los deditos y sacan la calculadora. Y al primer precio... Mirá lo que encontré, Paulita. Lo primero que veo, una imagen del Diego. Mirá. Maradona. No sé si los vietnamitas les gusta el fútbol, pero por lo menos hay una camiseta del Diego. Sí, les gusta un montón el fútbol. ¿Cero? Nosotros vivimos acá la Copa Asia. Es verdad. Que jugaba Vietnam y se paralizaba el país. Se preparaban una picadita con sus cosas, porque acá tienen salamito, y se tomaban las ricas birras mientras veían el partido. Mirá la cantidad de telas de colores, con flores, con diferentes motivos. Miren, ¿ves? Te confeccionan el vestido en un día. De repente puedes venir y te vas completamente trajeado. Sí, te puedes ir hecho un representante de jugador de fútbol. Pero aparte te hacen la ropa para que vayas a trabajar. Mirá, por ejemplo, si trabajas con las motitos, te preparan la chaqueta. Acá puedes venir a conseguir el uniforme del colegio, por ejemplo, ¿no? También, antes que empiecen las clases. La mayoría de la ropa viene de Vietnam, de Bangladesh. Sí. Son grandes países productores de ropa, precisamente. No sé si en las mejores condiciones, hay que aclarar. Son dos cosas que suceden. Por un lado están explotados y las condiciones laborales son muy paupérrimas, y por otro lado son expertos. Miren la cantidad de comercios que venden telas. Hay muchísimos, uno al lado del otro, todos te preparan el traje, podés conseguir diferentes telas. Si tenés un evento, una fiesta o tenés ganas de renovar tu vestuario, esta es tu oportunidad, porque mirá, te preparan el traje en un día y dicen todos que tienen el mejor precio, pero yo creo que eso es una cuestión de negociar. Acá te podés hacer un traje loco como esos que usa Messi. Sí.
Un Dolce Gabbana versión vietnamita, ¿no? Cuando apareció con el de Lunares, capaz se lo hizo en Vietnam. Buenas, Renana. 650 dice Polita que sale el número original. De ahí a cuánto se baja. No a la sé. mitad, por lo menos. Lo tiene acá. ¿Ves? Ahí arranca el negociado. Paulita de repente le pregunta cuánto es. La chica automáticamente, en vez de decirle el precio, arranca con la calculadora. Esto es así, uno tiene que de repente ver si le conviene el precio que le dicen y siempre dudar, pero ellos son expertos, porque saben esto, se dedican a esto y todo el tiempo están negociando. Hay que decir que si bien la cultura del regateo es algo muy habitual en este tipo de mercados y en lo particular el comercio vietnamita suele ser muy del regateo, del ida y vuelta, de no te quedes con el primer precio, también hay que reconocer que hay que tener habilidad para eso. Hay que estar en el mood también, como bueno, voy a arrancar en esta misión de llevarme un precio que sea más o menos coherente por algo de segunda mano, que es por lo general lo que se vende en estos mercados. Sí. Eso no le quita calidad porque son cosas que están muy bien Están hechas. buenas, incluso hasta algunas parecieran como que son la mejor versión de lo trucho. Acá tenés Prada, tenés Chanel, son todas marcas de primer Aparte, nombre, pero... Sí, todas estas marcas de primer nivel tienen sus fábricas muchas veces en estos países. En Vietnam creo que hay un montón de marcas deportivas, entonces la segunda mano, las marcas deportivas, está bárbara. Sí, el diseño por lo general es bastante fiel al original, es una copia muy trucha y muy fiel al mismo tiempo. Miren, acá tenés la verdadera camiseta de Saigonia. What the fuck? Son rápidos acá, Acabo de sacar la cámara para hacer una toma y me dicen $5 por la foto. Bueno, para aguantar, hermano. Déjame, compro una camiseta y me sale más barata. What do you want to buy? I have your size. Thank you. Llegamos como a la parte de vestidos, mirá qué lindos. Están buenos estos vestidos tradicionales vietnamitas. Ahí la tenés a Paulita probándose. Se quiere llevar un recuerdito de Saigón y dijo, ¿por qué no cualquiera de todos estos vestidos al estilo vietnamita? Ya te quiero ver llegando a Argentina vestida con eso. No puedo creer que al fin me llevo mi traje vietnamita. Los diferentes tipos de cafetes. Hay un aroma riquísimo, mirá, ahí lo están moliendo y te prepara la bolsa con los 250 gramos aproximadamente, creo que es lo que tiene esa bolsa. Te arman ya para que te lleves así el paquetito, ¿ves? Te llevas el paquetito de la montaña azul. O este que viene con coco, ¿ves? Que son como medio dulzones los cafés acá. Está la especialidad moca, que es el que viene con chocolate. Ah, claro. Este mercado no tiene absolutamente nada que ver con el mercado de barrio del que venimos, porque acá podemos encontrarnos con que hay muchos souvenirs, por ejemplo, recuerditos y cosas que están un poco orientadas al turismo en general. Te puedes llevar la banderita comunista, también la banderita de Vietnam, algunos de estos amuletos de la suerte. Incluso para que se den una referencia, la fruta, la verdura suele venir ya envasada en plástico, ¿eh? Esto es algo que no es algo muy común de otros mercados, suelen venderte todo armadito, la bandeja. Este es el mercado principal de la ciudad, que además de tener toda la cuestión de souvenirs y objetos de decoración, también tiene su parte gastronómica. Miren, acá podemos encontrarnos con diferentes comidas, muy parecido al que venimos también, ¿no? No es algo muy distinto. Mirá cómo te sirven ahí. La mayoría de los precios, te digo, están bastante bien para comer, no está tan caro. Un banh mi te puede costar $2. No es tan barato como si lo comieras en la calle, pero ten en cuenta que bueno, estás adentro de un mercado. Esto es lo que más me gusta de Vietnam. Si me preguntas qué es lo que identifica a Vietnam, estas mesas pequeñitas con las sillas diminutas, parecieran como del cole, ¿no? Acá es como se pueden venir a sentar los peques, los niños del cole, a tomar el té. Pero en realidad entran personas muy grandes incluso. Hay algunos bastante grandotes, como estos turistas que vienen acá a disfrutar un poco. O los vietnamitas tienen otro tamaño, ¿no? Son como más pequeños. Pero son resistentes esas sillas, ¿no? Me parece como que se la aguantan. Resisten, sí. A la chica nos va a mostrar todo lo que tiene. Hello, sin chao. 30 dons, más o menos es lo que sale el juguito. Come on. O sea, los precios realmente están muy baratos. Para que tengan una idea, un jugo de frutas tropicales, que por lo general suele salir bastante caro en cualquier otra parte, acá dentro del mercado lo podés encontrar por menos de $1. Y obviamente si venís con sed, si tenés ganas de refrescarte, este es el lugar, este es un buen momento. Porque además de estar recorriendo, vas a encontrar con que hay un montón de productos frescos de gran calidad. Porque acá la fruta y la verdura es muy buena. Mirá los condimentos acá. Estos son los típicos condimentos que suelen llevar los caldos, las sopas. Ahí la chica lo está preparando, mirá, se está armando como unos snacks con las láminas de arroz. Interesante. Miren, estas son las cafeteras tradicionales donde se pone acá adentro el café con el agua, todo junto, y va goteando de a poquito en la taza que está por debajo. Así es como se prepara el café en Vietnam.
Mirá, una cobra. Y acá venden algunas bebidas afrodisíacas también, por lo que veo. Miren, estos son los snacks que nosotros le decimos snack de pescado, porque son como algas, son como camarones disecados, aplastados en una pasta. Los deshilachan y los forman así en pequeños hilitos que se comen, ¿no? Esto les encanta, se lo suelen comer con una cervecita así a modo de picoteo y es algo que es muy habitual de la cultura vietnamita. A mí, te digo la verdad, no me llama tanto la atención, pero creo que tengo como el paladar más preparado para una papa frita, para un manicito, no sé si te tanto para el hilo de pescado. Snack de pescado, te tenés que acostumbrar al gusto, es un poco como el mate. Puede ser. Es un sabor adquirido, me Claro. parece que con el snack de pescado pasa lo mismo porque tiene mucho sabor. Sí, muy salado también. Y sí, el olor y el gusto a pescado predomina un montón, es como... Lo que no puedes hacer es comerte un snack de pescado en una primera cita. No, ¿sabes qué? Si vos querés que eso prospere. No hay beso ahí, no hay Claro. nada, no hay ni una conversación cerca. Te queda un olor, tampoco si... No, en ningún caso. Hay algo que tienen las vendedoras acá que se te tiran encima para ofrecerte lo que piden. Es como que vienen, se te abalanzan, te entregan la carta y medio que no te dejan pasar, ¿eh? Pero al mismo tiempo me parece un buen método porque si andás con duda y yo creo que te manotean, me hace acordar un poco a los mercados de Perú, al mercado de Cusco en lo particular, que era como muy turístico Que también, tenía todas las mesitas. pero que venían a veces las señoras y te agarraban para que comas. Luis, ¿mango? Mango. Ah, ok. Thank you. No, Paulita, me dieron un mango dulce, Secado. un manguito dulce. Está bueno, ¿eh? La verdad que parece como una gomita. Tiene mucho sabor a almíbar. Los mercados populares de Vietnam existen desde tiempos inmemorables, pero en el siglo XXI siguen siendo el corazón comercial del país. Recorrerlos es una experiencia única. Cada uno tiene su ritmo, sus colores, sus códigos. A pesar de la barrera lingüística, es fácil conectar con su gente, que amablemente se dispone a enseñarnos su cultura. Y así, entre el caos y el encanto, los mercados nos demuestran una vez más que viajar no es solamente visitar un destino, sino integrarse en otras formas de vida. Les agradecemos por habernos acompañado y suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni una de las aventuras de Vuelta al Mundo. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!